Hola, buenos días. Vamos a intentar introducir un poco la estadística de manera un poco informal, porque ya lo formal lo tienen en los apuntes o en el libro de texto, y voy a tratar un poco de ir un poco desmenuzando todo lo que se pone en esos apuntes y dejamos la parte más formal pues ahí, ¿vale? Pues lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros estamos ahora en lo que llamamos un experimento aleatorio. La diferencia entre un experimento aleatorio y el experimento normal, que también se puede llamar determinista, es que en el experimento aleatorio interviene el azar. ¿De acuerdo? Pues no es lo mismo que cuando calentamos agua, que sabemos que va a salir vapor. Eso es un experimento determinista, es decir, sabemos ya las causas, los efectos, mejor dicho, de eso. Pero en cambio, cuando lanzamos un dado, no se sabe, por ejemplo, lo que va a salir. Sabemos algo, pero no sabemos con seguridad lo que va a salir. Entonces, lo que trata la parte de estadística es vamos a tratar de medir el azar. Vamos a convertir el azar en un asunto matemático. ¿De acuerdo? Entonces hay que familiarizarse para empezar pues con una serie de conceptos. Por ejemplo, el espacio muestral. Pues si tenemos un experimento aleatorio, el espacio muestral es el conjunto de resultados. Aquí ponemos todos los resultados. Vamos a poner el ejemplo típico y tópico del experimento de tirar al dado. Si vamos a tirar el dado, el espacio muestral que se denomina con la letra E, ¿qué nos puede suceder? Pues nos puede suceder que nos salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Estoy hablando del dado normal, el dado cúbico, ¿vale? Entonces, eso sería el espacio muestral asociado a nuestro experimento, ¿vale? Bien, si nosotros seguimos, tenemos que definir una serie de conceptos también. Por ejemplo, ¿qué es un suceso? Un suceso sería cualquier subconjunto de este conjunto. Tenemos, por ejemplo, yo puedo decir, el suceso A para mí puede ser salir par. Y si salir par estaría formado por los elementos 2, 4 y 6. Sería un subconjunto del espacio muestral. En el caso de que yo quiera definir otro suceso, por ejemplo, salir un número mayor que 4. Pues ahí entrarían nada más que el 5 y el 6. O salir como mucho, podríamos poner como mucho un 3. Pues ahí estaría el 1, el 2 y el 3. O simplemente que salir el 2. Pues salir el 2 estaría formado por esto. Esto es lo que se llama un suceso elemental. ¿Vale? Bueno, pues nosotros también tenemos otro tipo de suceso que llamamos, por ejemplo, el suceso seguro. El que siempre va a salir sería el propio espacio muestral. Y el suceso imposible, que es el que no va a salir. Por ejemplo, salir un 7 no va a salir. Y eso lo denominamos con este signo, que también en teoría de conjuntos es lo que llamamos conjunto vacío. Pero aquí se llama suceso imposible. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería, a grosso modo, un poco las nociones que tienen que tener de sucesos. ¿Qué operaciones tienen que saber de sucesos sobre todo? Se tienen que familiarizar con lo que es la unión, que la vamos a poner así, con el signo este. La unión, por ejemplo, es la reunión de los elementos.
Si yo utilizo el ejemplo anterior, A unión B significaría el 2, el 4, el 5 y el 6. Estoy reuniendo todos los elementos del A y del B. En cambio, otra operación que hay que hacer es la intersección. Si aquí era la reunión de todos, por decirlo de una forma vulgar, aquí en la intersección que se expresa así con este signo, solo vamos a coger los comunes. En este caso, el único común que hay entre el suceso A y el suceso B, pues sería el 6. Solo comunes. ¿Vale? Vamos a ponernos otro ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, el B y el C. ¿Qué significaría B unión C? Pues la reunión de todos esos elementos. En este caso, tendríamos que reunir los del... Voy a poner primero los del C. 1, 2, 3, 5 y 6. ¿Vale? Y en el caso de la intersección, si buscamos alguno que esté común, vemos que no hay ninguno. Que no hay ninguno común ni aquí ni aquí. Entonces esto sería un suceso imposible. Y lo denominamos como habíamos dicho antes. Cuando sucede esto, se dice además que los sucesos son incompatibles. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ese sería otro concepto que tienen que tener en cuenta. Si ustedes lograsen que tener una serie de sucesos incompatibles cuya unión fuera el espacio muestral, eso se llama una partición. Por ejemplo, si yo definiese un nuevo suceso, vamos a llamar suceso F, salir impar, que estaría formado por el 1, 3 y 5, la unión de A, que es salir par, con salir impar, sería todo el espacio muestral, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, y la intersección sería suceso imposible, con lo cual esto es lo que se llama una partición del espacio muestral. Es como si lo estuviéramos dividiendo el espacio muestral en dos partes. Les hago por aquí un dibujito que les demuestre lo que hemos hecho. Si este es nuestro espacio muestral, hemos tomado una parte, son el suceso A, y otra parte, el suceso F. Hemos partido la tarta en dos, pero la podemos partir en varios trozos. ¿De acuerdo? En trozos incompatibles. No solo puede ser dos. ¿Qué otras operaciones nos interesa conocer? Pues nos interesa conocer el suceso complementario. ¿Qué significaría el suceso complementario? Por ejemplo, si yo quiero suceso complementario, estaría poniendo los elementos de E que no están en el suceso. Son los elementos de nuestro espacio muestral que no están en A. Por ejemplo, si nuestro A era 2, 4, 6, el suceso complementario que se denomina así A barra o A prima estaría formado por 1, 3 y 5. Si cogiéramos el suceso B, que antes habíamos definido como mayor que 4, es decir, 5 y 6, el suceso complementario sería 1, 2, 3 y 4, es decir, todos los elementos de E que no pertenecen a B. ¿De acuerdo? También podemos hablar de la diferencia de sucesos. Bueno, pues que
¿Se entiende? Pues vamos a ver. Gráficamente, la diferencia es como si yo a una parte, a un suceso A, le quitara la parte que tiene de B. Esta sería la diferencia. Es decir, que A menos B vendría a ser, pues en nuestro caso, si yo le quito a A los elementos que son de B, sería, nos quedaríamos con el 2 y el 4, porque le tendría que quitar el 6 que está en B, que es el elemento común. ¿Vale? Lo pongo aquí en el dibujito. Aquí estaría el 6. Esa parte es la que no entraría. El 6 que pertenece a ambos. ¿Vale? Precisamente es un poco, tiene que ver con el suceso complementario, ¿no? Es como si estuviéramos al suceso A, ¿de acuerdo? Haciéndole la intersección con el suceso complementario. Fíjense, cójanlo. ¿Cuáles son los comunes entre A y el suceso complementario? Pues el 2 y el 4. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, ya que hemos hablado de gráficos, así también recuerden que la unión de dos sucesos, A y B, significaría que tendríamos que cogerlos todos, la reunión de todos, la intersección, pues la parte que es común, este cachito de aquí. Unión, intersección. ¿Vale? Bueno, sin más dilación vamos a ir avanzando. Recordar, eso sí, hay una serie de propiedades, pero me gustaría nada más que centrar la de leyes de Morgan. Las leyes de Morgan dicen que el complementario de la unión es el complementario de la unión es la intersección de los complementarios. Y el complementario de la intersección sería la unión de los complementarios. Ven que se invierte, es decir, unión, intersección, intersección, unión. Podemos utilizar, ya que estamos en este ejemplo, el anterior, ver cómo es eso. Vale, vamos a verla. A ver, A unión B nos había dado A unión B, acuérdense que A era 2, 4, 6 y B 5, 6, nos había dado 2, 4, 5 y 6. ¿Cómo sería su complementario? Pues el 1 y el 3, es decir, los elementos del espacio muestral que no están aquí. ¿De acuerdo? El 1 y el 3, los que faltan. Bien, ya teníamos A complementario, ya lo teníamos ya antes, ¿de acuerdo? Que habíamos visto que eran 1, 3, 5 y B complementario habíamos visto que significaría 1, 2, 3 y 4. Bueno, si ahora nosotros hacemos la intersección de esos dos, serían los comunes, es decir, los comunes entre este y este sería el 1 y el 3. ¿Ven cómo se cumple la primera ley de Morgan? Hagamos ahora con la segunda. La intersección de A y B, nosotros vimos al principio que son los comunes, sería únicamente el 6. Si hacemos el complementario de la intersección, tendríamos que tomar todos los elementos del espacio muestral que no están aquí. Y si en cambio hacemos la unión de los contrarios, tendríamos que ir aquí y reunirlos todos. Entonces sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Vemos que da exactamente igual. ¿De acuerdo? O sea que este es igual a este y este es igual a este.
que es lo que dice Morgan precisamente. Vale, pues sigamos avanzando. Vamos a intentar ya avanzar bastante y vamos a irnos a ver cómo se mide, cómo se puede medir el azar. Y de eso se encarga la regla de Laplace, básicamente. La probabilidad de un suceso A, de que será número de casos favorables entre el número de casos posibles. Entonces, a partir de ahora, si yo quiero medir el azar, tengo que hacer esto. Bueno, como ya tenemos varios sucesos definidos en el ejemplo anterior, nuestro espacio muestral, nuestro experimento de tirar el dado, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6 casos posibles. Favorables, pues vamos a ir viendo cada suceso. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de A, como A estaba formada por el 2, 4, 6, tengo 3 casos de 6, es decir, 0,5, que se podría trasladar al porcentaje como un 50%, lo cual es lógico, es decir, tenemos un 50% de posibilidades de que nos salga par al lanzar un dado. Bien, si tomáramos la probabilidad del suceso B, ¿cuál sería? Pues la probabilidad del suceso B sería 2 de 6. Y ya aprovechando que tenemos aquí la unión y aquí la intersección, fíjense, la probabilidad de la unión sería 4 de 6. La probabilidad de la intersección que tenemos aquí sería 1 de 6. Vale. Sobre la marcha voy desgranando algunas de las propiedades que vamos a utilizar. Por ejemplo, la probabilidad de A unión B siempre cumplirá esta propiedad. Bueno, pues si A unión B lo tenemos aquí, vamos a verlo en este dibujo, en estos ejemplos. Aquí tenemos 4 de 6 y vemos que es igual a 3 de 6 más 2 de 6 menos la probabilidad de la intersección, que es 1 de 6. ¿Ven que se cumple? Otra propiedad más, la probabilidad del suceso contrario. Vamos a usar la del B. Sería 1 menos la probabilidad de B. Entonces aquí el suceso contrario de B lo tenemos aquí hallado, estaría aquí, sería 4 de 6, ¿no? Y vemos que es igual a 1 menos la probabilidad de B, que es 2 de 6. O sea que se cumple. Esto ahora puede parecer una tontería que tengamos estas propiedades, porque sí lo podemos calcular fácil, pero veremos que hay casos en que nos es necesario aplicar esas propiedades para llegar al resultado que queremos. Repito, la probabilidad del B contrario, si miran B contrario, lo tenemos aquí, sería 4 de 6 y es igual a 1 menos la probabilidad de B. Como B era el 5 y el 6, aquí lo tenemos también, es 2 de 6 y se cumple también esta propiedad. También decir que si los sucesos son incompatibles, es decir, la intersección es vacía, tenemos entonces otra propiedad más. Vamos a suponer, antes habíamos dicho que A y F eran incompatibles. A era salir par, F salir impar. Entonces, si tú la probabilidad de A unión F
ya esta parte de aquí no la tienes porque pasa siempre con los sucesos incompatibles. Esto es el suceso imposible, habíamos dicho, no se puede dar a la vez. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que salga par e impar a la vez, que es lo que significa esto. Y ya se reduce a probabilidad de A más probabilidad de F. Y esto ocurre siempre en los incompatibles, que la unión es esta. ¿Vale? Y ya que hemos dicho que la probabilidad del vacío es 0, decir también que la probabilidad del espacio muestral, como es 6 favorable, 6 posible y 6 favorable, daría 1. Bueno, pues ahora voy a introducir nuevos ejemplos para un poco ir utilizando la regla de Laplace en algunos de los contextos clásicos de los problemas de probabilidad. Vamos a plantearnos un nuevo experimento. Vamos al experimento de tirar una moneda 2 veces. Entonces, definimos C como salir cara y X como salir cruz. Entonces vamos a tirar 2 veces la moneda. Entonces sería o cara o cruz en la primer lanzamiento. Y aquí sería o cara o cruz. O cara o cruz en el segundo lanzamiento. Esto es lo que se llama un diagrama de árbol. Y de aquí podemos sacar fácilmente el espacio muestral que tenemos. Sería cara, 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 cruz, cruz, cara y cruz, cruz. Por ejemplo, si a mí me plantean un ejercicio donde me dicen calcular la probabilidad de un suceso A que sea sacar 2 caras, nosotros tenemos que saber que hay 4 posibles, porque son los 4 que están aquí abajo, y uno favorable. Si a mí me plantean un suceso B que sea sacar al menos una cara, ¿qué tendría? Pues tendría formado por los sucesos cara cruz, cruz cara y cara cara. Entonces la probabilidad de B sería 3 de 4. Si yo definiese un suceso C, por ejemplo, sacar una cara, pues aquí solo estaría cara cruz, cruz cara. Es decir, que la probabilidad del suceso C serían 2 de 4. Bueno, pues este sería un ejemplo que lo podríamos usar para 2 monedas, 3 monedas y así sucesivamente. Es un experimento muy importante para lo que luego vamos a llamar la distribución binomial. Vamos a seguir poniendo más experimentos. Vamos ahora a sacar cartas de la baraja española. La baraja española, por si no están familiarizados, tiene 80 cartas. Perdón, 40 cartas. Tiene 10 copas, 10 bastos, 10 espadas y 10 oros. El espacio muestral sería cada carta. Pues iríamos desde el as de copa, ¿vale? Hasta, pues la última que sería el 10, el rey de oro, ¿de acuerdo? El rey de oro, 40.
Si a mí me dicen, si defino el suceso A como sacar copas, la probabilidad de sacar copas serían 40 cartas y 10 copas, o sea, un cuarto. Si defino el suceso B, sacar un as, pues hay 4 ases, ¿no? Sería 4 de 40. ¿De acuerdo? Que ese simplificado sería 1 partido por 10. Hay 4 ases, las de oro, las de espada, las de copa y las de basto. Bien, si me pidiesen sacar figura, ¿qué se entiende por sacar figura? Pues sota, caballo, rey. Y sota, caballo, rey hay 3 en cada palo, por tanto serían 3 por 4, 12 casos posibles, ¿no? ¿Vale? Entonces tendríamos, la probabilidad de C sería 12, o sea, 3 figuras por palo. 3 figuras por cada una. Por cada palo serían 12. Entonces tendríamos 12 de 40. ¿Vale? Que también lo podemos simplificar entre 4 y te quedaría 3 partido por 10. ¿Vale? Pues este sería otro experimento clásico. Otro experimento interesante que tenemos que familiarizarnos, por ejemplo, una urna. Supongan ustedes una urna con bolas de colores. Y tienen aquí, por ejemplo, vamos a suponer que tienes 3 rojas, 5 negras y 2 blancas. Y tú vas a sacar una bola sin mirar cuál es la probabilidad, por ejemplo, que salga roja. Pues hay 10 casos posibles, 3 de 10. Probabilidad que salga negra, 5 de 10. Probabilidad que salga blanca, 2 de 10. Bueno, y para acabar esta primera toma de contacto con la probabilidad, vámonos al experimento 5 que voy a poner, que va a ser, vamos a lanzar, no un dado, vamos a lanzar ahora 2 dados. Entonces, para lanzar 2 dados, ¿qué nos puede pasar? Vamos a diseccionar un poco cómo es nuestro espacio muestral. Entonces, en nuestro espacio muestral tendríamos que primero te salga un 1 con el 1 del otro, un 1 con el 2 del otro, el 1 con el 3 del otro, y así hasta el 1 con el 6. También 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3, el 2 con el 6, y también así hasta llegar aquí, hasta el 6 con el 1, 6 con el 2, 6 con el 3, 6 con el 6. Vale. Como ven, la cosa se ha ido complicando. ¿Qué sucede? Que para contar a veces es necesario utilizar la combinatoria. La combinatoria, yo voy a dar unas nociones de combinatoria para que ustedes en algún momento tal, pero yo, siendo práctico, realmente para ahora, yo creo que interesa más tener en cuenta ir un poco a otras técnicas, porque las técnicas de combinatoria son cuando hay tiempo suficiente para madurarlas. Aquí, atendiendo un poco a una técnica de brocha gorda, por decirlo de alguna forma, aquí hay 36 casos, porque son 6 por 6, 36 casos posibles. Imagínense que yo planteo una serie de sucesos. Por ejemplo, suceso A, sacar la misma puntuación. Sacar la misma puntuación significa que estaríamos con el 1-1, con el 2-2 y así con el 2-6. Perdón, con el 6-6. Entonces la probabilidad de A sería 6 de 36. Si definimos el suceso B, que la suma de los puntos
de las puntuaciones sea 10, tenemos que ir poco a poco viendo qué sucesos son los que cumplen esa condición. Pues hasta el primero que nos aparece es el 4, 6. 4 y 6 suman 10. Después entraría el 5, 5. Y después de la última fila habría que contar con el 6, 4. Entonces la probabilidad de B sería 3 de 36, que simplificado sería 1 partido por 2. Pues podemos seguir definiendo sucesos, por ejemplo, que la suma sea par, que la suma de las puntuaciones sea par. Pues si son 36 casos, en la mitad, si se fijan, las suman par y la mitad suman impar. Por lo tanto, no hace falta tampoco ponerse a contarlas. Simplemente es decir 18 de 36, es decir, 0,5. ¿Vale? Y podríamos seguir avanzando pues con otros casos mucho más difíciles. ¿De acuerdo? Lo importante es que ustedes hayan visto cómo se utiliza la regla de Laplace para medir en distintos experimentos aleatorios la probabilidad. Es decir, lo que les decía yo al principio, estamos convirtiendo el azar en un asunto matemático, lo cual nos va a ir poco a poco, se lo vamos a ir complicando, pero yo creo que si lo cogemos bien, iría perfecto.